Vamos a nerdear, vamos a nerdearla. Hola de nuevo, ¿cómo están? Seguimos aquí en este container de Nerdearla 101. Muchas gracias, Grafana, nuestro sponsor. Y nos queda un montón todavía. Un montonazo, pero ¿ya participaron de la encuesta de sueldos? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es la encuesta de sueldos? CISARMI junto a OpenCube también tienen abierta una encuesta para conocer cuánto están cobrando las personas que trabajan en tecnología. Toman menos de 2 minutos completarla y es anónima. Y cópense hacerla después de la charla de Vicky, Maddox y Dorothy, que es posta 2 minutitos. Ya hay más de 3.000 respuestas, pero queremos más gente que sume la suya. Así que si todavía no la completaron, entren a cisar.me/encuesta 2022 para hacerlo. Sí, además les cuento que si están buscando un nuevo trabajo, pueden ingresar a OpenQ, que es el portal de reseñas anónimas sobre empresas. ¿Y por qué les recomendamos esto? Pues las reseñas que se comparten ahí son de las mismas personas que ya trabajan en las empresas o que trabajaron. Así que nada, van a poder tener la data posta, ¿no? Y si no están buscando trabajo, les recomendamos igualmente que entren al sitio para calificar su puesto actual. Bien, así quienes están buscando empleo, bueno, pueden conocer más detalles sobre esa empresa, ¿no? Y justamente los comentarios que vayan dejando sirven de referencia para otras personas. Sí, de vuelta recordamos, tanto la encuesta como OpenQ son anónimos. No queda registro de quién hizo el comentario o quién dijo la información de Exactamente, sueldos. así que darle rienda suelta a esos comentarios con sinceridad y respeto, por favor. Sí, sí. Che, ¿cuántas propuestas tenemos en Nerdearla 101? ¿Y todo lo que vamos a hacer mañana? Mañana volvemos a la presencialidad, Después finalmente. de 3 años. Tremendo. Es un montón de tiempo. Nos vamos a ver en el mejor coworking de Buenos Aires, en Área 3, que es desde acá donde estamos transmitiendo en este mismo instante. Tendremos speakers dando sus charlas en vivo y en el menú agenda pueden ver cuáles, acá arriba. Y después de la exposición habrá, como hacemos acá, pero también en el vivo, una ronda de preguntas para que puedan recibir las respuestas ahí en el vivo. Sí, y vamos a mantener activos los canales de Slack y Discord, así que sigan ahí, son los mismos y Exacto. sigan. Claro que sí. Así que la gente que nos ve por Swapcard igual puede dejar sus preguntas que las vamos a estar leyendo a la persona que dio la charla. Sí. Y también, bueno, nuestros sponsors, Falabella, Google Cloud, CrowdArt y Grafana, van a tener stands con actividades súper interesantes, no se la pueden perder. Y quedan algunas lindas sorpresas. ¿Las decimos? ¿Vos decís una y yo digo otra? Dale. Google Cloud va a tener un carrito de helados. Mejor decime que va a haber un gusto por cada color del color del Google, el logo. No lo puedo confirmar, pero ¿cómo serían si fueran así? Y a ver, vainilla, frutilla, menta, ¿Y el azul? crema del cielo, ponele. O sea, no es azul, pero bueno, más o menos, zafa, ¿no? Ahora decimos la otra sorpresa. Bueno, la segunda sorpresa es que CrowdArt estará haciendo sorteos. Ah, mirá, espectacular. Y bien por CrowdArt también, ¿eh? Muy bien. Se va a ser un día productivo y divertido. Así que les recordamos que si recibieron la confirmación de su lugar por mail, vengan, porque ya va a estar buenísimo, o sea, ya pueden venir. Y sí, y ya está lleno además, o sea, es un buen inicio, que en realidad la mañana va a ser un planazo. Eso. Recuerden de todas maneras que hay solo disponibilidad para 300 personas por cuestiones de protocolo. Pero si ya tienen el lugar confirmado y no pueden venir por algún motivo, escriban a produccion@cisarmin.com, así alguien puede usar su lugar que van a dejar libre. Sí, porque no queremos dejar nerds sin nerdearla. ¿Cuánta gente nos está mirando ahora? Bueno, el último dato que tengo, la última minuto a minuto, teníamos en simultáneo más de 500 y en total más de 9.000, así que literalmente over 9,000. ¿Y sabrá toda esta gente que ya pueden ir reservando octubre para ir al Nerdearla en el Conex? Bueno, ya deberían saberlo porque lo dijimos varias veces, pero si no, lo repetimos, te doy el honor. Muy bien. En octubre tendremos más precisamente del 19 al 22 la 9ª edición de Nerdearla en el Conex. Sí, sí, va a estar a todo trapo, capacidad para 5.000 personas presenciales con charlas, entrevistas, actividades, paneles, así que nada, vayan guardando esas fechitas en el calendario y reserven pasajes para venir si no están en Buenos Aires. Igualmente no va a ser solo presencial, también se va a streamear, así que si no pueden venir, la pueden disfrutar igual. Ah, claro que es cierto que Jolo y Edu dijeron que íbamos a mantener este formato híbrido que estamos inaugurando, bueno, mañana en realidad, pero sí. Exactamente, es que Nerdearla es pasión de varios países. Pasión de multitudes. Che, bueno, y si tienen ganas de presentar una charla o un taller para la Nerdearla presencial, acuérdense que este lunes, el 8 de agosto, cierra el Call for Papers, así que todavía están a tiempo. Nada, por favor, presenten porque todavía están a tiempo de quedar y ser speakers.
por favor, anímense y no cuelguen, porque en serio el lunes cierran. Sí, es una gran oportunidad para compartir todo lo que saben de tecnología y conocer gente copada, nerds y tipo divertirse, porque está realmente buenísimo, es lo mejor de lo mejor. Y lo más importante es que no es necesario tener 20 años de experiencia en lo que hacemos. No, cualquiera al puede. revés, preséntense, o sea... ¿Y cómo tienen que hacer para participar? Bueno, tienen que enviar o sea, en el formulario un título de su charla con una pequeña descripción, nada, con el link que aparece acá en pantalla, así que lo pueden encontrar en nuestras redes, pero es muy simple. Bien, excelente. Bueno, y la presentación del material, de vuelta, es anónima, de manera que el jurado no va a saber quién es la persona o personas que están presentando, con lo cual es solamente alrededor del contenido y la propuesta de la charla, lo cual es buenísimo, así no hay ningún tipo de sesgo de nada. Así que bueno, esperamos sus propuestas. Sí. ¿Cuánta descarga de información nos trae Nerdearla 101, no? Nerdearla es un evento de nerds para nerds. Nerds que comparten información que es útil para sus carreras. Mientras vamos creciendo, nos vamos ayudando y eso la verdad que está buenísimo. Es re Cisarmi, es re Nerdearla. La verdad que sí. Y en el mundo, nada, en la tecnología, por suerte, hay un montón de formas de colaborar con tus colegas. Esta es una, hay un montón. Podés dar conferencias, cursos O creando eventos como este. o practicando la filosofía de código abierto. Eso, contémosle un poco a quienes no saben de qué se trata esto del código abierto. Bueno, el código abierto, que también se le dice open source, es una filosofía de trabajo que cree en la colaboración y en compartir código fuente de software para que sean de dominio público. O para que se publiquen bajo una determinada licencia y por eso estén libres de derechos de autor. Y si alguien quiere arrancar a participar o colaborar de código abierto, ¿qué tiene que hacer? Bueno, eso es lo que nos va a contar Leandro Enrique Colombo Viña en su charla Quiero hacer código abierto, pero no sé cómo. Es la última del día. Pero decime, Guido, ¿vos en algún momento participaste en código abierto? Sí, claro. ¿Sí? Es como, sí, es una cosa... En algún momento te llega y le das un poco, le devolves a la comunidad. Porque aparte es como el 99% del código de todo lo que hacemos. Sí. En realmente. npm install, 900 GB de biblioteca. Pero bueno, volviendo a Leandro, lo vamos a presentar a su charla. Él es un entusiasta del software libre, que es como código abierto con esteroides, mucho más abierto y mucho más potente. Pero bien, él hace 15 años que trabaja en diferentes comunidades de software libre. Desde 2013 participa activamente en Python Argentina, donde además de organizar eventos de la comunidad, es el tesorero de la Asociación Civil de Python, ¿no? Actualmente trabaja como software manager en Mercado Libre, donde una de sus iniciativas es el Open Source Culture. Es profesor y tiene más de 15 años de experiencia docente. Increíble, la verdad. Te hago una pregunta. No sé si viste, hace unos días salió un tweet que comentaba que una persona tuvo un pull request abierto 3 años hacia una, no sé si no era Microsoft o Mozilla, no recuerdo Sí. bien, y se compró una torta como para festejarlo. O sea, el pull request estuvo abierto 3 años. Qué paciencia. Después de eso, obviamente se lo aprobaron, pero es como bastante gracioso. Sí, por lo menos una Este, remera hay que mandarle por el pibe. Sí. Hay gente con mucha paciencia y mucha buena voluntad en el open source y nada, es importante fomentarlo y tratar de participar también. Se aprende un montón. Nada, simplemente leyendo código de otros, viendo cómo otras personas hacen. ¿Qué es? A ver, se aprende. Digamos, la web empezó como open source. Sí. Yo aprendí a programar web viendo HTML de otros y de Sí. otras. Así que- Por eso es tan importante de que compartamos lo que sabemos, el conocimiento. Incluso el código fuente no tiene que ser algo que uno tenga cerrado. Así que no tengan miedo, en esta charla van a aprender un poco cómo poder empezar a involucrarse en todo lo que es este código fuente. Así que me parece excelente. Sí. ¿Qué te parece? ¿Vamos a la Me parece charla? excelente, vamos a la charla y cuando termine, quédense acá porque vamos a tener a Leandro a vivo acá en el piso para que nos responda las preguntas que vayan haciendo en el chat. Así que no se olviden de poner las preguntas en el chat. Excelente. Vamos a nerdear. Vamos a nerdearla.
Bueno, gracias por estar del otro lado. Esta charla se llama Quiero hacer open source, pero no sé cómo. Antes que nada, les quiero decir, esta charla está pensada para todo el mundo. No necesitas ser un hacker para poder contribuir al open source y hay muchos más usuarios que contribuidores. Por eso las pequeñas contribuciones son muy importantes. La charla la dividí en 4 espacios. Una breve historia del open source, otra razón, o por lo menos mis razones de por qué creo que está bueno contribuir, una partecita que tiene que ver con las licencias y el ecosistema, y finalmente un ejemplo de cómo contribuir con algo. Soy Lecovi, actualmente trabajo en Mercado Libre como manager de la oficina de Open Source y algunos otros equipos, y además contribuyo hace unos cuantos años en la comunidad de Python Argentina. Gracias a la organización por la invitación y el espacio de compartir, y por supuesto a ustedes que están del otro lado. Y no me olvido de los sponsors que hacen posible todo esto. Quiero arrancar la charla con una frase que dice: empoderar a las personas es clave en el funcionamiento del código abierto, ya que al final las innovaciones tienden a venir de grupos pequeños, no de grandes esfuerzos estructurados. Quien dijo esta frase es Tim O'Reilly, que es un gran promotor del término open source, y si les suena el apellido es porque sí, es el fundador de O'Reilly Media. Bueno, ahora sí, historia del open source. ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Les quiero dar un poco de contexto. La historia yo creo que nos ayuda a entender cómo se suceden los eventos, y quiero compartirles desde mi perspectiva cuáles son los hitos más importantes en la historia del open source. Esto se remonta a la década del 50, poco más de 70 años atrás. El software era parte de la venta de hardware y se distribuía de manera abierta con el código fuente para que los usuarios puedan arreglar bugs. Estamos hablando de que en esa época las computadoras no eran una computadora de escritorio, ¿no? Era una computadora de habitación. Y principalmente los usuarios eran investigadores del entorno académico o el corporativo. Se cree que el primer ejemplo del software libre y abierto es el sistema A2, desarrollado en la división Remington Rand de la UNIVAC en el año 53. La UNIVAC es la primera computadora comercial fabricada en Estados Unidos. Esto invitaba a sus usuarios a enviar de vuelta las contribuciones hacia la UNIVAC. En 1960, los sistemas operativos y los compiladores empiezan a evolucionar y se incrementan los costos de desarrollo de software. Empieza una incipiente industria del software que empieza a competir lentamente con esta industria manufacturera del hardware. Los costos del hardware incluían los del desarrollo del software, para obviamente su uso. Y los usuarios empiezan a no querer usar este software manufacturado por los fabricantes de hardware. Pasando a la década siguiente, AT&T empieza a distribuir sin costo las primeras versiones de Unix, sin ningún tipo de permiso de redistribución. Es decir, te lo daban, lo podías usar, pero vos no se lo podías compartir a otra gente. Un dato curioso es que hasta el 74, por ejemplo, el software no estaba sujeto a las leyes de copyright, es decir, no había ningún tipo de licencia. En el 76, Bill Gates escribe una carta abierta a los hobbyistas, donde mostraba su consternación por el uso y el intercambio de BASIC de Microsoft por parte de los hobbyistas sin pagar ningún tipo de tarifa de licencia de uso, es decir, la pirateaban. A partir de ese momento, Bill Gates se convierte en un gran promotor del uso de las licencias de software pagas. Para la década del 80, AT&T comienza a obligar a sus usuarios a hacer cumplir esas licencias y empezó a cobrar por el uso de Unix. En 1983, IBM también anuncia que ya no iba a distribuir más el código fuente con su software. Esta política se empezó a popularizar entre las distintas empresas porque se empezaron a dar cuenta que aumentaba sus ganancias. Allá por el año 83, un muchacho que trabajaba en el departamento de inteligencia artificial del MIT, sí, inteligencia artificial en el 83, un desarrollador de sistemas operativos que se llama Richard Stallman, quiere empezar a trabajar en una porción de código y se da cuenta que no tiene acceso a las fuentes. Y básicamente a partir de eso dice, che, aceptar la licencia de no compartir
es esencialmente ser mala persona. Si bien sus ideas son fundamentalmente radicales, en ese momento Richard Stallman crea en el 83 el proyecto GNU. En el 85 funda la Free Software Foundation y es el inventor y propulsor del concepto de copyleft, en contraposición del concepto de copyright. En la década del 90 aparece la historia de Linus. Linus Torvalds empieza el desarrollo de justamente el kernel de Linux. Empieza con ese mensaje que dice, es solo un hobby, no va a ser algo grande y profesional como GNU. En el 92 decide adoptar la licencia de GPL y eso estalla en el mundo del software libre y abierto. En el 93 se crea Debian. En el 97 aparecen los guidelines del free software o el software libre de Debian. Y en el 95 crece Apache con el server HTTP. Esto es lo que potencia el auge de las .com. En el 97 aparece otro sujeto bastante controversial que es Eric Raymond, donde escribe el paper El Bazar y la Catedral, donde cuenta un poco este modelo de desarrollo de software que existe dentro de lo que es el software libre. Eso inspiró a Netscape a convertirse en lo que hoy es Mozilla. En esa época, Christine Peterson sugiere empezar a utilizar el término open source para diferenciarlo del software libre. Hasta ese entonces no existía una diferenciación clara de lo que es software libre y open source. Ahí es donde surge la Open Source Definition. Un dato curioso para finales de la década es que Red Hat y otra empresa basada en Linux, BA Linux, tienen su IPO, es decir, salen a la bolsa. En la década del 2000 no destacó demasiados eventos en la historia del open source, salvo que en el 2000 se crea la Linux Foundation, en el 2001 se crea la Python Software Foundation y más hacia finales de la década, en el 2008, se crea GitHub y Google lanza Android. Para el 2010, las grandes compañías empiezan a jugar un papel súper importante en el open source. Cambió radicalmente el esquema. En el 2016, por ejemplo, el top 5 de empresas que contribuyen al open source se está compuesto por Microsoft, Google, Red Hat, IBM e Intel. Nada que ver con lo que hace un par de años Microsoft luchaba contra todo lo que era el código abierto y el software libre. Tan es así que en el 2017 Microsoft adquiere GitHub y en el 2018 IBM compra Red Hat. Y en la década del 2020, es decir, ahora, lo más importante es que ustedes están del otro lado y quieren contribuir con el open source. Pero bueno, ¿por qué es importante contribuir? O al menos, ¿por qué yo creo que es importante contribuir? Pueden encontrar muchísimos artículos en internet con cuáles son los beneficios y obviamente ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Yo creo que está bueno contribuir porque te permite mejorar en la forma en que escriben código. En el open source uno tiene que resolver problemas reales. Digo, está pasando ese problema, hay que solucionarlo. Además, te ayuda a construir y a ser parte de una comunidad. Al mismo tiempo, te nutre de una red de contactos, empezás a conocer gente, te da interacciones con otras personas de las cuales vas a poder aprender, y mucho. Te da la posibilidad de aprender el funcionamiento interno de un proyecto, y no solo estoy hablando del aspecto técnico, sino también lo que es la gestión del proyecto. Es decir, cómo gestionan los problemas, cómo se comunican, cómo los solucionan. Te permite aprender cómo transmitir mejor tus ideas. También el contribuir es una forma de apalancar un poco tu carrera como desarrollador o desarrolladora. Tus contribuciones no solo quedan en el proyecto, sino quedan en vos, son tuyas, están ahí, es tu currículum, es tu hoja de vida. Es fácil demostrar evidencia concreta de cuáles son tus capacidades. Pero por sobre todas las cosas, está bueno contribuir porque es divertido. Y ojo, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Completar una tarea, ocuparse de uno mismo o celebrar un pequeño logro libera oxitocina. Y si con esa contribución logramos una felicitación,
generamos oxitocina en quien nos lo dice. Además, si con tu pequeña contribución te sentís importante, eso hará que liberes serotonina. Y por si fuera poco, el open source te hace socializar y trabajar en equipo, con lo que tenés tu dosis de endorfinas. Básicamente, el cuarteto hormonal de la felicidad garantizado. Ahora sí, les quiero contar un poco sobre las licencias y el ecosistema en general del open source. Existen dos grandes grupos de licencias en el open source. No vamos a ahondar demasiado detalle en esto porque es un poco complejo y también un poco aburrido. Pero es importante conocer al menos algunas de estas cosas. Las licencias del tipo copyleft, en contraposición al famoso copyright, que son las que están más relacionadas a la Free Software Foundation y a Richard Stallman. Y existen otros del tipo más permisivas, que son las más relacionadas a la Open Source Initiative. La licencia es el contrato que establece el dueño, el creador del software, con sus usuarios y con sus contribuidores. Ojo, si vos estás creando software y no le estás poniendo licencia, le caben las leyes del copyright. En general, las licencias ponen reglas de cómo debe ser el uso, la distribución y las modificaciones. En las del tipo copyleft, se trata de mantener que todos los componentes del software y sus derivados mantengan ese libre acceso, esa libre uso, esa libre modificación y esa libre distribución. Mientras que en las permisivas no se suele declarar ningún tipo de cláusula restrictiva al respecto de esos puntos. Es decir, vos podés utilizar un código que tiene una licencia del tipo permisiva en nuestro codebase, hacerle modificaciones y distribuirlo con otra licencia. Eso sí, consultá a tu abogado amigo para estar seguro de que no metés la pata. Con respecto al tema de las licencias, hoy por hoy más del 50% de las licencias que existen en el open source son del tipo permisivas, las que son del tipo Apache 2.0 y MIT, que son fuertemente adoptadas por las empresas porque les permiten gestionar sus códigos sin obligación de liberar el resto. El siguiente 20% son del tipo copyleft, es decir, la GPL versión 3 y GPL versión 2. Si querés ver más información sobre esto, en la sección de reportes que te dejo al final de los slides, vas a encontrar un reporte de WhiteSource. Ahora sí, con respecto al ecosistema, GitHub todos los años comparte un informe. Este 2021 consta de 3 reportes: el de productividad, el de comunidad y el de documentación. En ese reporte, GitHub nos cuenta que más de 73 millones de developers existen en la plataforma y más de 61 millones de repos se crearon durante el 2021. Eso implica que hubo más de 170 millones de pull requests que se mergearon en el 2021. Si miramos un poco respecto al Cono Sur, o lo que es América del Sur, en el reporte de regiones nos dice que casi el 6% de los que estamos en GitHub somos de América del Sur. Es decir, una porción bastante grande, pero tenemos mucho terreno para recorrer. Y esto representa un crecimiento casi del 1% respecto al informe anterior. Respecto puntualmente al open source durante el 2021, GitHub nos reporta que hubo un aumento de 7,5% más de primeros contribuidores a proyectos open source y un aumento del 34% en creación de los repositorios. Ahora sí, ¿cómo hacemos para empezar a contribuir? Bueno, necesitamos 3 cosas, en realidad 4, pero la cuarta asumo que ya la tienen, porque si no, no estarían del otro lado escuchándome, que es el interés, las ganas de contribuir. Así que repasemos las otras 3 que creo que seguramente tenemos que ver. Lo primero es tener un mínimo conocimiento del uso de Git como herramienta de control de versiones. Si no conocen cómo usarlo, no se preocupen, hay un montón de tutoriales en internet, escritos o en video, donde van a encontrar cómo usar Git. Van a necesitar una cuenta de GitHub o de GitLab, de acuerdo a donde estén alojados los repositorios en los que quieran contribuir. Y, por último, la figurita difícil. Un proyecto que les guste, que sea de su agrado, que les interese colaborar, que crean que pueden colaborar.
que maneje las herramientas que hay dentro de ese proyecto y que se ajuste a todo lo que ustedes crean necesario. Ahora, ustedes se pueden preguntar, bueno, pero ¿cómo puedo contribuir? ¿Codeando nada más? No, mirá, podés organizar workshops, meetups, conferencias, la misma comunidad. Si sabés algo de diseño, podés diseñar las pantallas, los logos, remeras, merchandising. Podés escribir documentación, o post, o newsletters, o tutoriales, o hacer traducciones. También podés trabajar sobre los issues, es decir, categorizando, respondiendo, validando, comentando. Y si te gusta mucho codear y te crees capaz de hacerlo y podés hacerlo bien, podés hacer pull request, hacer modificaciones, mejorar el proyecto, revisando pull request o mentoreando a gente que está con ganas de hacerlo igual que vos. Eso sí, para poder contribuir van a tener que dedicar un tiempo importante a la lectura. Se tienen que meter en el proyecto, lo tenés que entender. Eso seguramente lo vas a encontrar en el README. Van a tener que conocer cuáles son las reglas de cómo contribuir. Eso te va a aparecer en el Contributing File. Y obviamente vas a tener que leer toda la documentación adicional que crean que les haga falta. Después, tienen que bajarse una copia del repositorio. Cuando se sientan cómodos o cómodas, pueden hacer las modificaciones, agregarlas, registrarlas y publicarlas en su copia de GitHub. Luego de que la tengan publicada, pueden ahí sí solicitar el pull request para que los maintainers del proyecto hagan el merge de sus contribuciones. Usemos el repositorio de los haiku y aportemos nuestro granito de arena. Este es un repositorio que se utiliza en el Hacktoberfest para iniciar a nuevos contribuidores, para entender un poquito cómo es el proceso de contribuir, subir la contribución y que alguien la mergee en el proyecto. Una vez que encontraste el repositorio, tenés que hacer clic en el botón de fork, ahí arriba a la derecha. Eso lo que va a hacer es generar una copia de ese código fuente en tu cuenta de GitHub. En el botón verde que dice Code, ya en tu cuenta, vas a poder acceder a la URL para poder clonar tu repositorio en tu máquina local. En tu compu vas a ejecutar el comando git clone y vas a poder tener todo ese repositorio, ahora sí, todo ese código fuente en tu máquina local. Una vez que tenés el código fuente, podés editar las modificaciones. Usá el editor de texto que quieras, Sublime, VS Code, Emacs, Vim, Notepad, lo que quieras, editalas. Eso sí, no te olvides de guardarlas. Una vez que terminaste de hacer tus modificaciones, agrega tus cambios en el repo con el comando git add punto. Eso agrega todo lo que tenés en el directorio. Registrá, es decir, copitea los cambios en el repo con un mensaje claro usando git commit -m y entre comillas el mensaje que describe qué es lo que estás contribuyendo. Y subí tus cambios a tu copia de GitHub con el comando git push. Luego, en la pantalla de GitHub de tu repositorio, vas a ver que podés abrir un pull request. En el botón de Contribute aparece ese botón. Te muestra una pantalla para revisar tus cambios, para ver qué es lo que modificaste. Y te permite crear el pull request, es decir, mandar el aviso a los maintainers de que ya está lista tu modificación. Volvé a escribir un mensaje descriptivo. Seguí las reglas del contributing. No te olvides, hay algunos repositorios que te piden que detalles con extremo detalle qué cosas estás modificando y qué cosas estás agregando. Y finalmente, apretá el botón verde para enviar. Una vez que se generó tu pull request, vas a tener un número. En el ejemplo que yo les muestro es el 1786, que está en el lado del contribuidor. Tiene una URL en el repositorio original, en la que vas a poder ver el estado del mismo y los comentarios que te hagan. A veces los maintainers te piden, che, esto no quedó tan bien, ¿lo podés modificar? Esto lo hacemos de otra manera. O acá faltaría un comentario que no me quedó claro. Si te sugieren o te piden cambios, hacelos y volvé a avisar que tu PR está listo. Ahora te toca a vos. Busca un repo y empezá a contribuir. Te dejo algunos recursos para que te puedan servir.
Si querés conocer un poco más de detalle de la historia de Linux, te recomiendo que veas el documental Revolution OS. Es un documental de unos 90 minutos. No es súper dinámico, pero es súper entretenido para saber un poco más de esa historia. La guía de FreeCodeCamp es muy completa y tiene acceso a muchísimos recursos más. También te recomiendo los videos de Mariata, que es una Python Core Developer que hace solo 5 o 6 años no trabajaba con Python. Y ella te cuenta cómo contribuye al open source en el día a día. Este es un gran momento para empezar a contribuir. No te quedes afuera. Bueno, muchas gracias. Nos vemos ahora en el espacio de preguntas y si tenés alguna pregunta después de que termine el evento, estas son mis vías de contacto. Hola nuevamente. Hola, hola. Estamos, bueno, en vivo, seguimos en el container B, gracias Grafana, de Nerdearla 101. Y bueno, estamos con Leandro, el speaker de la charla recién. ¿Cómo estás, chabón? Muy bien. La verdad que muy contento de estar acá. Muy contento de estar acá en Nerdearla y de estar acá en vivo, ¿no? Yo a Nerdearla lo sigo desde Cemento. Sí, ¿no? 100%. Es así. Bueno, muchísimas gracias por tu charla. En el chat te dejaron un montón de preguntas. ¿Querés ¿Vos que decís? empecemos? Por ¿Sí? supuesto, dale. Vamos. Bueno, Sí. Arranque. Arranco yo, muy bien. ¿Qué opinas del giro de Microsoft hacia el open source? ¿Te parece que es por necesidad o tendrán un interés real en colaborar? Creo que son las dos, ¿no? Me parece que se dieron cuenta del valor real que tiene contribuir en el open source. Bueno, y hace un par de años salió ese statement de Microsoft Love Linux, ¿no? Así que creo que realmente hoy se están nutriendo. Tienen herramientas open source que están ayudando mucho al ecosistema, ¿no? Sí. Ahora que en ese sentido, me parece que son ambas. Bien. Se dieron cuenta del valor. Voy yo. ¿Qué piensas de esta cosa, viste, que dicen que las licencias open source tipo BSD, viste, las usan empresas como Apple para apalancar sus productos y que no son positivas, o pensás que son positivas? No, sin lugar a dudas, yo creo que son positivas porque en definitiva permiten que vos puedas contribuir. O sea, de otra manera no podés contribuir, no podés ver, no podés hacer y no podés usar. Es cierto que las empresas están buscando ganancias, están buscando profit y de alguna manera tienen que protegerse
o por lo menos de protegerse de esos litigios legales, y es el mecanismo que han encontrado, pero a la comunidad le sirve. La verdad es que es un punto positivo. Bueno, entiendo que la idea de contribuir a la comunidad no es algo principalmente remunerativo, sino más una idea de compartir o adquirir conocimientos. Pero ¿sabés si existen plataformas que recompensen por algún tipo de contribución, más que nada resolución de issues o cuestiones relacionadas a codear? Sí, hay programas. De hecho, ahora creo que dentro de poco sale el programa de Outreachy, que es contribuir al open source, es trabajar directamente por un sueldo directamente. Y hay algunos proyectos open source que están sponsoreados, que tienen fondos. Hay que buscarlos, pero podés recuperar algo de ese tiempo invertido, que obviamente es algo de lo que no tenés retorno, ¿no? Una vez que invertiste ese tiempo, ya está, pasó. Bueno, pregunta, ¿sabes si GitHub tiene alguna forma de encontrar repositorios tipo open source a los que puedo colaborar? O sea, que yo pueda encontrar un lugar donde pueda aportar. En realidad usás el mismo buscador de GitHub, Sí. y lo que tenés que asegurarte en ese caso es de ver la licencia. GitHub, cuando vos creás, o GitLab, en cualquiera de las dos plataformas, cuando vos creás un repositorio, te sugiere una licencia, y si vos elegís alguna de esas que te sugiere, después lo tenés ahí en la misma plataforma usándolo, y podés ver cuál es la licencia. Si es una de las licencias open source bien conocidas, Tiene un filtro, pues, ¿no? podés buscar por Ahí está. licencia, sí. Tenés ahí un clic, haces clic en la licencia, por ejemplo, Apache 2.0, y te filtra todos esos. Bien. ¿Por qué te parece que es importante que se pueda leer el código fuente de los programas? Bueno, sin lugar a dudas, es la única forma de aprender. Creo que Guido lo dijo hace un ratito. Cuando presentaba la charla decía, bueno, yo aprendí HTML porque se podía ver el código. Creo que sin lugar a dudas todo esto es posible gracias a que uno puede tener acceso y puede ver qué cosas le sirven, qué cosas no, qué cosas le gustan, y aprender, y después sugerir si uno se anima, ¿no? Si no soy programador, ¿cómo puedo contribuir al open source? Bueno, hay muchas formas de contribuir al open source. En lo personal, yo me considero un contribuidor al open source y no soy un gran programador. De hecho, tengo pocos PR, si ven mi perfil en GitHub, a lo que es el open source. Por ejemplo, puede ser organizando los issues de lo que tenés en GitHub, puede ser diseñando cuestiones gráficas, podés hacer merchandising, podés contribuir con la comunidad, podés responder esos issues. En fin, un montón de maneras. Documentar. Documentar, sin lugar a dudas. Nadie quiere documentar. Nadie cuida. Claro, leer la documentación y darse cuenta de que está desactualizada y comentarlo está bien. O sea, marcar los errores dentro del open source, los errores en ese estilo, está bien visto, digo, siempre que lo hagas de manera polite, ¿no? De manera educada y manteniendo las buenas formas. Como anécdota les paso a contar, se van a reír un poco porque siempre me cargan que yo soy una chica Redis, yo soy soldado de Redis, siempre. Yo soy de Mongo, Contribuí al código fuente de Redis actualizando una documentación justamente. Tal cual. Entonces, Grandes documentaciones se hacen gracias a la comunidad. ¿Por qué? Porque muchos developers postergan la documentación. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas, por estar acá con nosotros, acá en Nerdearla 101. Gran charla y bueno, gracias. Gracias por tu aporte también a la comunidad con el open source. Un placer, la verdad, un placer. muchas gracias. Así Y que- recuerden que si les quedan alguna pregunta, pueden dejarlas en el Discord o en el Slack, que esas van a ser respondidas luego. Y te quedás un rato, ¿no? Porque va a pasar algo ahora, ¿no? Me quedo un rato, ahora al panel. El panel con Mado y Sí. Dorothy y Vicky, así que te sacará ahí. Vamos a ver cómo sale todo en inglés. Y Vamos. very difficult. Very Es difficult. Así que bueno, genial. Gracias y nos Muchas vemos gracias. entonces.